Granada guarda historias que siguen latiendo con fuerza. Entre ellas, la espiritualidad de Cristo Rey, congregación religiosa fundada por José Gras, nacida desde una profunda llamada a vivir el Evangelio con sencillez, entrega y compromiso. El tiempo ha cambiado muchas cosas, también la manera de vivir la fe, pero el carisma de Cristo Rey continúa encontrando espacio en la vida cotidiana de muchas personas. Laicos, religiosas y sacerdotes comparten hoy una misma espiritualidad desde realidades muy distintas, viviendo el Evangelio en medio del mundo. Porque algunas historias no terminan, simplemente cambian de rostro. José Gras, podríamos decir primero que es un apóstol incansable. Fue un hombre de su tiempo, un hombre de bien, un hombre que nace en 1834 en Agramunt, en un pequeño pueblo de Lérida, y que la vida, a lo largo de lo que va viviendo, de esa trayectoria de enamoramiento que va teniendo de Jesucristo Rey, pues lo trae a este lugar, a Granada. Y aquí es donde pues le da vida a ese sueño que en algún momento vivió, pero que aquí pues lo ve culminado. Primero con la fundación de la Academia y Corte de Cristo en 1866 y 10 años después con la fundación de la institución de las Hijas de Cristo Rey en 1886. Nuestros tres pilares, la misión, la adoración y la reparación, es verdad que se adapta, ¿no?, al tiempo, ¿no?, a los nuevos tiempos y también a los diferentes espacios y lugares, porque nosotros estamos presentes en Europa, en África y en América, pero la esencia de evangelizar, de adorar al Señor en la Eucaristía y de reparar, ¿no?, que es una palabra quizás muy antigua, muy del siglo XIX, y nosotros hoy en día pues lo transmitimos como hacer el bien o multiplicar el bien, pues eso no ha cambiado, la esencia de nuestro carisma no cambia. José Gras, que fue un hombre de su tiempo, y el siglo XIX no fue un siglo fácil a nivel, bueno, pues de descristianización, donde una sociedad que tampoco le amparaba en muchos momentos, pero además también José Gras vivió como un antes y un después en lo que podríamos decir de su vida, ¿no? Como fue esa publicación del libro de Renan, La vida de Jesús, donde para él, como os decía, es un antes y un después, porque él no concibió en ningún momento que ese libro pues solo hablase de la figura de Jesucristo, pero sin llevar a cabo ni la divinidad de Jesús ni la soberanía de Jesús. Entonces, desde ahí es lo que a él, a partir de ese momento, pues le apasiona el que esa sociedad pues se impregne de esos valores de Jesucristo Rey, pues para que esa sociedad vibrara de otra forma. Nuestra familia carismática pues tiene como dos grandes ramas, ¿no? Por un lado el Instituto de Hijas de Cristo Rey, del que estamos celebrando el 150 aniversario de su fundación, que fueron fundadas un 26 de mayo de 1876, y luego otra rama un poquito más joven, que es el Movimiento Apostólico Cristo Rey, que fuimos fundados en 1992. Realmente ya José Gras, un hombre del siglo XIX, ¿no?, que nace en 1834, en 1866, nada más llegar a Granada, concibe una asociación que es la Academia y Corte de Cristo, en la que engloba a todo el pueblo santo de Dios, sacerdotes, religiosos, laicos, que lo que tienen que hacer es adorar, o sea, reparar la indiferencia del hombre a Dios, al Señor, a través de la adoración y a través también de la prensa. Es decir, que de alguna forma pues el venerable José Gras ya como que nos concibió de alguna manera. Esta asociación, la Academia y Corte de Cristo, pervivió en el tiempo aproximadamente unos 100 años, pero pues lo que pasa, ¿no?, la batalla de la historia pues acabó siendo absorbida por las Hijas de Cristo Rey en sus colegios. Y desde ahí nosotros también volvimos a nacer gracias a un capítulo general que propuso pues la idea de retomar esa inspiración carismática del padre fundador de una asociación de laicos y a la vez un movimiento juvenil, ¿no?, que también era como algo muy popular en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Señor Jesús, Rey del universo. Yo desde pequeña pues me eduqué con las Hijas de Cristo Rey y desde ahí, bueno, pues el ver vivirlas a ellas pues fue también lo que me hizo abrirme a la llamada que Jesús
me estaba haciendo, ¿no? Con un estilo, con una espiritualidad y con un carisma propio como es el de mi congregación. En mi caso particular, yo tengo 36 años y llevo desde los 9 perteneciendo al movimiento apostólico Cristo Rey, es decir, toda una vida. Yo no entiendo mi camino personal de fe ni toda mi trayectoria, ¿no? Incluso mi propia vocación profesional como educador, sin ese lema Cristo Reina estampado a fuego en mi corazón. El lugar en el que estamos es un lugar santo para nosotras y para toda aquella persona que tiene alguna relación y algún vínculo con nosotros. Para nosotros es la casa madre donde está pues no solo los restos de nuestro fundador, donde está todo este emblemático lugar, como decía, del museo, que es donde se recoge todo lo de mayor importancia y lo que para nosotros es el mayor tesoro. Dice el Evangelio que el que no saca como un niño, pues no entrará en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, por eso para el venerable José Gras, la imagen de Cristo Rey es esa imagen de un rey niño. Esa idea de que de parecernos cada vez más a ese niño, a ese Jesús Rey, en la figura de un niño, es lo que nos transmite esa imagen de Cristo Rey, que además nosotros siempre lo representamos con los brazos abiertos y además con el corazón en el pecho. Todos tienen cabida en la corte de Jesús Rey. De cara a la beatificación de José Gras, nuestro proceso está en el último escalón, estamos a falta de un milagro. La Iglesia ya le tiene reconocidas las virtudes heroicas y para ello, bueno, pues lo más importante es lo que ahora mismo nos estamos empeñando, ¿no? A mayor amor a José Gras, más encomendaremos nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestras inquietudes, y cuando uno ama, pues más se propaga, y esto es pues como él decía, ¿no? Ese multiplicar el bien, pues yo creo que esa es mi labor ahora. La Abadía del Sacromonte desde su origen tiene una espiritualidad eucarística y mariana, y yo creo que eso hizo que el Padre Gras se identificara con la institución, bebiera de la institución y a su vez diera a la institución también la riqueza que llevaba en su corazón. La abadía efectivamente es una institución viva. A lo largo de sus 4 siglos de existencia, y aunque ha pasado por periodos muy difíciles, sigue siendo una institución en la que se mantiene el deseo ante todo del anuncio del Evangelio, cuyo mensaje central es el reino al que el Padre Gras dedicó toda su vida. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad, seguir anunciando el reino, seguir anunciando la presencia de Cristo, que nos trae un reino que no es de este mundo, pero que se hace presente aquí y ahora, en la medida en que somos capaces de aceptar en nuestros corazones la realidad de que el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros y nos acompaña. El mejor regalo que el Padre Gras deja hoy a la juventud y a toda la sociedad es vivir su carisma. Ese carisma que él soñó, que precisamente soñó entre estos muros en los que ahora nos encontramos, ¿no? Y es muy bonito pensar cómo justo aquí, en este coro, delante de esta iglesia con el Santísimo y el retablo dedicado a la Asunción de la Virgen, él soñó y él rezó por ese sueño que era su carisma, y que no era otro más que hacer frente de alguna manera a una sociedad decimonónica, que es muy similar a la que vivimos hoy en día, ¿no? Al menos yo lo entiendo así. Rasgos, pues un trabajador infatigable, no tenía tiempo para él, todo era para los demás y para la misión a la que el Señor lo había llamado, la piedad. Esta casa también se caracteriza por ese espíritu de piedad que hizo, creo, que lo llamara a pertenecer al Cabildo. Se tenía una hora de adoración al Santísimo por la mañana y media por la tarde. Todo eso es también un ejemplo para nosotros. A mí me admira y me llama la atención lo que hoy, en aquella época, no se decía, la caridad pastoral, que es la característica del clero secular. Él trabajó para que el mundo conociera a Jesucristo, lo adorara y lo transmitiera. Y él, en una época muy convulsa, fue capaz de entrar en diálogo con su tiempo y defender precisamente aquella verdad que llevaba dentro de su corazón. Para mí ha supuesto quizás el conocer la fe realmente, ¿no? Porque pues, desde pequeño
celebramos, recibimos los sacramentos, pero al final uno, aunque la fe es personal, la fe hay que vivirla en comunidad. La fe está, desde los inicios del cristianismo, Cristo ya la instituyó en comunidad, ¿no? El mensaje del Padre Gras tiene vigencia hoy y lo tendrá siempre. Se podrá hablar con unas palabras o con otras, con un lenguaje actual o el de su época, pero en definitiva es la realidad de que Cristo reina. El Papa León recientemente escribió su carta apostólica dedicada a la esperanza, y yo creo que realmente este carisma del Padre Gras, y como digo, no el Evangelio entero, lo que viene a darnos es eso, un mensaje de que el futuro pasa por hacer el bien y hacerlo en nombre de Cristo.